Hermano Felipe, que el Señor le bendiga. Vamos ahora a la quinta entrevista, siempre en torno al arrebatamiento de la iglesia, por medio del youtuber El Salvador Crash Bandicoot. Amén, hermana Senia. Invito a que se suscriban a este canal de YouTube, El Salvador Crash Bandicolor, y puedan tener acceso a más de 60 enseñanzas y se agregan estas entrevistas sobre el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, hermano. En la enseñanza número 61 de su programa, Estudiemos la Biblia, la Palabra de Dios, usted ve en Mateo 24 la secuencia cronológica de los eventos que conducirán a la parucía de Cristo. ¿Puede explicar la secuencia de eventos hasta llegar al arrebatamiento de los escogidos? Sí, el Señor en su discurso en el Monte de los Olivos indicó los eventos de manera secuencial y cronológica que nos llevarán a los tiempos del fin de este siglo. Y estos eventos se llevarán a cabo en 3 fases. La primera fase está contenida en los versículos del 4 al 8 y consiste en el principio de los dolores de parto, en donde surge el anticristo, luego vienen guerras, pestes, hambres, muertes y terremotos. De ahí tenemos la segunda fase, que es del versículo 9 al versículo 14, donde viene el tiempo del trabajo de parto. Y aquí tenemos lo que será la ira de Satanás a través del anticristo. Esta etapa va a estar marcada por la tribulación y el odio, resultando todo en una gran apostasía y falsos profetas. Luego, en los versículos 15 al 28, tenemos una larga ampliación de detalles, siempre sobre el trabajo de parto de la segunda fase, en donde el Señor hace referencia a la persecución de los escogidos por parte de Satanás mediante el anticristo. Y esta, según el versículo 22, será amputada o acortada. Por último, la tercera fase, el parto mismo, en donde se lleva a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Y lo vemos en el versículo 29 al versículo 31, en donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. El versículo 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces los eventos descritos en Mateo capítulo 24, del versículo 4 al versículo 28, nos conducen al arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que usted sostiene un arrebatamiento preira. Entonces, explíquenos de dónde viene el nombre preira. El término ira se encuentra más o menos unas 13 veces en el libro del Apocalipsis. Justamente después de la apertura del 6º sello, se menciona por primera vez la palabra ira, refiriéndose al furor de Dios sobre el mundo entero por sus maldades. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 15 al 17, dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, de este texto bíblico y de otros textos que son paralelos, se toma la palabra ira.
Y el prefijo pre, que significa antes, es porque creemos en un arrebatamiento pre-ira, es decir, el arrebatamiento de los elegidos o de los escogidos precede a la ira de Dios sobre el mundo entero. ¿Por qué el Señor un día va a derramar su ira sobre la humanidad? La razón por la cual el Señor un día va a derramar su ira a toda la humanidad será por causa de la desobediencia al ofrecimiento del mensaje de salvación y vida eterna mediante el sacrificio de Cristo, su Hijo amado, hecho en la cruz. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Además, porque será la manera en que el Señor tomará posesión de la tierra, para pedirle cuentas al hombre de sus hechos y luego juzgar al hombre. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 11 y versículo 15 al 18, de la siguiente manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por otra parte, vale decir que muchos ni aún así no se van a arrepentir de sus maldades. Siempre en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9 y versículos 20 y 21, dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El verso 21 dice: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuándo empieza la ira de Dios sobre el mundo entero? La ira de Dios empieza inmediatamente después de la apertura del sexto sello. Y lo vemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 15 al versículo 17. Dice la Escritura: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Dice el verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tengo entendido que muchos ven el evento del Armagedón en Mateo capítulo 24 y versículo 29 al versículo 31. ¿Y usted ve el arrebatamiento de la iglesia? Explique eso, por favor, hermano. En toda la Biblia, la palabra de Dios, solamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 29 al versículo 31, encontramos de manera explícita el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Esta porción de Mateo, capítulo 24 y versículo 29 al versículo 31, no se refiere al Armagedón. Y es por varias razones. Por el tiempo, solo voy a mencionar dos de ellas.
Número 1. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 21, el apóstol Juan recibe muchos detalles de lo que será la batalla del Armagedón. Y este evento es totalmente distinto a Mateo capítulo 24 y versículo 29 al 31. En el Armagedón el Señor viene a pelear contra la bestia y con los reyes de la tierra que se le unieron, y los vencerá y le pondrá fin a su imperio. Y el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. En cambio, en Mateo 24 y versículo 29 al 31, no vemos la existencia de la posibilidad de establecer un paralelo en ambos acontecimientos. Número 2. Si Mateo 24 y versículo 29 al 31 no estuvieran escritos, difícilmente podríamos identificar en la Biblia el tiempo o la temporada del arrebatamiento de la iglesia. El doctor Charles Cooper, en el documento Los Pilares Proféticos de la Postura Preira, dijo lo siguiente: el evento descrito en Mateo capítulo 24 y versículo 29 es la única pista de mayor importancia en cuanto al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Hermano Felipe, vamos a llegar hasta aquí, ya que nos ha dado bastante material para que podamos reflexionar y crecer y desarrollar en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias y que el Señor le bendiga. Amén, hermana Zenia. Que el Señor le bendiga.